Jueves 2 de marzo, con ustedes el profesor Ramón Romero, estudiando la lección número 9. Guárdense de toda avaricia, para memorizar. Y les dijo, cuidado, guárdese de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas 12:15. Te agradecemos, bendito Dios, porque tu palabra es luz y nos ayuda a superar los defectos de caracteres que están en nuestras vidas. Ayúdanos a poder depender de ti en todas las cosas, para que desintoxique nuestra vida espiritual de todas aquellas cosas que amargan el temperamento y el carácter hacia el cielo. La oración te la hacemos confiando en ti. Amén. Para hoy, jueves 2 de marzo, ¿cómo vencer la codicia? Si queremos vencer un problema, tenemos que saber qué originó el problema. Eso es lo que los médicos hacen con las enfermedades. Van al origen de lo que causó dicha enfermedad. Si atacamos el origen, la enfermedad desaparece. Y al desaparecer la enfermedad, ya no hay problemas. ¿Cuál es el origen de la codicia? El origen de la codicia es de Lucifer. Él codició el trono de Dios. No codició a Dios, sino el trono de Dios. El poder de Dios, pero no el carácter de Dios. Quería ser bueno sin Dios, y es imposible ser bueno sin Dios. La codicia tuvo origen en Lucifer, en el cielo. Si queremos vencer la codicia, tenemos que partir de esto. Primero, dice 1 Corintios capítulo 10 y el versículo 13 lo siguiente: no os ha tomado tentación sino humana. Dice Santiago que Dios no puede ser tentado. Dios no puede ser tentado. ¿Qué es lo que produce la tentación? Santiago nos dice qué es lo que produce la tentación. En Santiago 1:13 leemos: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni él tienta a alguno, sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y cebado. Y la concupiscencia, después que ha concebido, produce el pecado, y el pecado, siendo cumplido, engendra muerte. Dios no puede ser tentado a lo malo porque Él es esencialmente bueno. Y quizás suene un poco blasfemo. Por más que Dios quisiera ser malo, no puede, porque el querer no le viene a ser malo. Su naturaleza es ser bueno. Porque dice la Biblia, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4:8. El que no ama es porque no ha tenido comunión con Dios, porque Dios es esencialmente amor.
No habrá un momento en el universo, en la mente de Dios, aquel decida ser malo. Porque entre comillas, esa naturaleza de Dios le impide ser malo. Entre comillas, impide. Él no habrá un momento en que destruya por maldad. Cuando Dios venga, viene a destruir el pecado. Pero como nos aferramos al pecado, también nosotros seremos destruidos si nos aferramos al pecado. Así que tenemos que partir de esa premisa. Ninguna tentación viene de Dios. El único que tienta a lo malo es Satanás. No fue Satanás que tentó a Jesús 3 veces en el desierto. ¿A qué tentó el diablo a Jesús? A 3 pecados de los cuales se derivan todas las cosas malas. Y llegando a él, el tentador dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La primera tentación que le puso Dios a Jesús fue la misma tentación que le puso a Adán. Y él dijo: no solamente vivirá el hombre de pan, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Es decir, Jesús se sometió a la palabra de Dios. Si usted quiere vencer la codicia, la tentación, tiene que decir qué dice Dios. Y lo que diga Dios es lo que yo voy a hacer. Esto fue lo que dijo Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer frente a la codicia. ¿Qué dice la Biblia? No trabaje para ser rico, sé prudente. Pues yo voy a trabajar no para ser rico, sino para cubrir mis necesidades y guardar y compartir. El segundo pecado fue el pecado de la presunción. Lo lleva al borde del templo. ¿Saben ustedes qué altura tenía el templo? El techo del templo, más de 40 pisos. Y lo subió a ese rascacielos. Y le dice: lánzate, que abajo los ángeles se van a esperar en sus brazos para que no te mates. ¿Qué le dijo Jesús? No tentarás al Señor tu Dios. O sea, Dios no puede ser tentado porque Dios no puede hacer lo malo. Y la tercera tentación dice: todo esto te daré si de rodillas tú me adoras. Es la más grande de todas las blasfemias. Adorar a lo creado como si fuera creador. Y eso es lo que el mundo hace. La codicia es el último pecado porque es el producto de la desobediencia del primero. ¿Y qué nos dice el primer mandamiento? No tendrás otro Dios delante de mí. O como dice el catecismo católico, amar a Dios sobre todas las cosas. Por encima de lo creado, ama al creador. Eso es lo que está diciendo. Y Jesús contestó: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿De dónde? Porque escrito está. Si queremos vencer la codicia, tenemos que llevarnos de lo que la Biblia dice. No de lo que el cuerpo te pide, sino de lo que la Biblia dice. Porque a veces tú te pide el cuerpo una cosa que no te conviene. Pero dice el apóstol Pablo: no nos ha tomado la tentación, el pirasmos, sino humana. ¿A qué yo soy tentado? ¿Por qué Dios permite que yo sea tentado? ¿Por qué Dios no puede ser tentado? Porque ninguna cosa mala hay en él. Pues por tanto, Satanás no puede tentar a Dios si Dios no es malo. No hay posibilidad mínima de ser malo. Entonces, como no hay ninguna posibilidad de ser malo,
ninguna tentación, Dios no puede ser tentado. ¿Tentado a qué? A nada. Él es esencialmente Dios. Y seguirá siendo Dios. Y así como Él es la vida, Dios no tiene vida. Él es la vida. En ningún momento habrá la ocasión de que Dios deje de existir. Porque Él es la vida continua. No hay nada que rompa, interrumpa la esencia de Él. No habrá un momento cuando Dios diga, ya me cansé de vivir, ahora me voy a morir y voy a explotar. No, no puede, porque su esencia es permanencia continua de vida. No habrá un momento en la eternidad cuando Dios se canse de vivir, porque su esencia, escúcheme la expresión, impediría ser de otra manera. Es imposible que yo viva sin comer. Es imposible. Pero así como es imposible que tú y yo vivamos sin comer y sin beber, así mismo es Dios. Es imposible que podamos vivir sin comer y vivir, sin comer y beber y vivir, como tampoco Dios. Es imposible ser malo por su esencia, por su naturaleza, que es para siempre Dios, para siempre vida, para siempre santo, para siempre bueno, para siempre amor. Por tanto, ninguna tentación puede afectar a Dios, porque Dios no puede ser tentado a una naturaleza que Él no tiene. ¿Y cuál es la naturaleza que Dios no tiene? La naturaleza pecaminosa que tú y yo sí tenemos. Que tú y yo sí tenemos. Entonces, ¿por qué Dios permite que seamos tentados? Dios permite que seamos tentados porque la tentación, dice aquí, no os ha tomado tentación sino humana. Cada uno cae, dice Santiago 1, debido a su concupiscencia, a sus apetitos carnales. Y Dios no tiene apetitos carnales. ¿Y cuáles son los apetitos carnales que menciona Santiago? Pablo dice, adulterio. Dios no tiene sexo. ¿Con quién va a cometer adulterio? Fornicación. Dios ama personas, no sexo. Él es asexual. Por tanto, no puede amar un sexo específico, sino Él ama personas. Y manifiestas son las obras de la carne. Adulterio. 17 cosas. Fornicación. Inmundicia o impureza. Disolución, o sea, desenfreno sexual. No lo hay en Dios eso. Idolatría. ¿A quién va a adorar a Dios? ¿A quién? Hechicerías. La hechicería solamente está en Satanás. Enemistades. Dios no odia. Si odiara, no existiéramos un solo, no existiéramos en el planeta. Pleitos. No tiene pleitos. Celos tampoco. Arrebatos. Rivalidades. Divisiones. Sectarismos. Envidias. Crímenes. Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, ¿qué tiene Dios? Mas el fruto del Espíritu es amor. Eso sí es Dios. Gozo. Eso sí es Dios. Paz. Eso es Dios. Tolerancia. Benignidad. Bondad. Fe. Mansedumbre. Templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque Dios es esencialmente la ley encarnada, personificada en su Hijo. Así que si queremos vencer la tentación, tenemos que ir al origen de la tentación. El problema, yo soy tentado a matar porque yo tengo esa naturaleza de matar. Soy tentado a robar porque esa es mi naturaleza, no la de Dios. Dios me dio otra naturaleza. Entonces, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra.
La Biblia es el libro que nos ayuda a ser cambiados. ¿Sabe? Mire, se ha hecho un estudio, mientras más la persona estudia la Biblia, menos inclinaciones a lo malo tiene. Por lo menos, y ese estudio yo lo pude comprobar con mi propia persona. Cuando más uno estudia la Biblia, más deseo tiene uno de seguir estudiándola. Hay una Biblia nueva, que esta Biblia la hizo la Universidad de Andrews. Trae un comentario de más de 200 teólogos que analizaron texto por texto y plasmaron eso ahí. Esa Biblia la compré yo y en 4 meses la comencé y la terminé de leerla con todos los comentarios que tiene ahí en 4 meses. Un hombre tan ocupado que tiene que estudiar mucho para enseñar, pero eso me lo hace la palabra de Dios. Mientras más tú la estudias, más deseo tú tienes de obedecerlo. ¿Por qué? Porque mientras yo estudio la Biblia me está estudiando a mí. Y me dice dónde está mi pasivo moral. Por eso es que el diablo quiere que tú le estudies. Porque aquí que está el poder. Y usted le añade la Biblia a obedecer lo que ella dice a la oración. Las 2 herramientas básicas, que son 4 en realidad. Estudio de la Biblia con oración. Nunca abro la Biblia sin orar. Segundo, oración, como si tú dependieras tu vida de lo que estás pidiendo. Tercero, vivir siempre alegre cantándole al Señor. Y cuarto, comparte tu Cristo al Cristo que tú tienes con un prójimo, con un vecino. Estas 4 cosas te va a erradicar para siempre el instinto de codiciar o de tener ese apetito desordenado por las cosas materiales. Se nos fue el tiempo. Dios nos bendiga. Suscríbete a este canal de YouTube, Ramón Romero, dale clic a la campanita. Para mañana viernes 3 de marzo vendremos en consecuencia con el estudio o el repaso de la lección número 9. Dios nos bendiga.